Crónica.tv. Escribiendo la biografía de la verdad yo le recomiendo a todos. Es una experiencia muy importante. No se oye. ¿Se oye? Bajito, ya, ahora Tú acércate al micrófono. Eso, sí. Me imagino que todos llevamos una especie de disco duro en la cabeza y hay una serie de rostros, de situaciones que quizá hoy están olvidadas, pero que si ustedes hacen el esfuerzo de estimular esa imaginación y hacer que ese disco duro empiece a funcionar, se van a quedar seguramente sorprendidos de la nitidez con la que la memoria va a venir hacia ustedes. Es realmente impresionante y no hay más que estimularla con olores, con sabores, con música, sobre todo de los diferentes periodos que le tocó a cada quien y se les recomendaría muchísimo. ¿Por qué ahora? Bueno, la verdad es que esta biografía la inicié hace 20 años, cuando estaba yo cumpliendo precisamente 60, y quizá hice muy bien en guardarla en la reserva y que llegara el momento de releerla, editarla, añadir vivencias, porque quizá también los problemas que uno tiene a lo largo de la vida están demasiado frescos cuando uno está tan próximo a ellos, y yo estaba muy próximo a muchas cosas cuando tenía 60 años, y pues también mi consejo es para quien emprenda esa tarea, es que la deje reposar, que la revise en el tiempo, quizá no tanto como 20 años, porque la verdad me ha sido muy peligrosa la vida en hacerme llegar hasta estas alturas, pero pues como seguramente ya no van a dar otros 20 años, pues había que editarla. Me acompaña mi querida sobrina Ana Silvetti y mi querido amigo Carlos Álvarez, a quien me unen muchas historias de teatro, y que les van a leer para ustedes textos que ellos mismos escogieron del libro de memorias que es este. Luego vendrá el momento de las preguntas que ustedes me quieran formular y yo les quiera responder. Ok, esto es del primer capítulo. Estoy muy fuerte, ¿no? Yo estoy fuerte. Ya me bajaron. Ahora se oye. Sí. Ahí está. En la segunda mitad de la década de 1940 a 1950, la colonia del Valle era apacible y sosegada como una villa de cuento infantil. Los automóviles eran casi inexistentes. Los niños podíamos disfrutar a nuestras anchas todo tipo de juegos en las calles, en las que, esporádicamente, la actividad se suspendía para permitir el paso de uno que otro carro. La temporada de lluvias siempre traía consigo tremendos aguaceros y el desbordamiento del que irónicamente se llamaba Río de la Piedad, mismo que hoy corre entubado por un viaducto, y la avenida División del Norte que lo cruzaba era en esas épocas solo un trazo sobre tierra y algunas hierbas, donde solían instalarse ferias con juegos mecánicos rudimentarios y carpas donde podían verse fenómenos como la mujer araña y el niño de dos cabezas. Entonces, la comida no hacía daño y podías solicitar a quien estuviera regando su jardín o banqueta que te permitiera beber un poco de agua directamente de su manguera, o por unos cuantos centavos comprar una paleta helada, un algodón lleno de azúcar o una crepe de carreta, o subir a una destartalada rueda de la fortuna.
Nunca nadie sufrió accidente alguno, ni fue asaltado, secuestrado o se enfermó. Sin siquiera darme cuenta, la mujer araña y el niño de 2 cabezas y mis sabatinas funciones corridas de 3 películas en el cine moderno fueron mi verdadera introducción al mundo del show, junto con mis correrías poco más tarde por todos los pasillos y rincones de los 3 pisos del Teatro Olímpico, al que acompañaba a mi padre, si me había portado bien, con mis mejores y únicos pantalones cortos o mis odiados bombachos, obligado atuendo de todo niño clase mediero de los años 40 del siglo pasado. No me gustaba mucho, que digamos, oír programas de radio, pero invariablemente disfruté La Sombra o El Monje Loco, cuya emisión daba comienzo con aquella frase que decía: nadie supo, nadie sabe y nadie sabrá. Y sobre todo, no me perdía domingo a domingo a Carlos Lacroix, que todos pronunciábamos Lacroix, que comenzaba con el grito alarmado de Carlos: ¡cuidado, Margot, cuidado!, precedido por el consejo angustiado de Margot: ¡disparen, Carlos, disparen! Descubrí que estas emisiones se disfrutaban mucho mejor acostado en el suelo de la cocina obscurecida exprofeso, para mejor imaginar los escenarios y los personajes que los sonidos, la música y la voz de los actores sugerían a mi imaginación. El cine de barrio, institución hoy extinta, era diversión obligada en todas las colonias de aquellos años. A la del Valle le correspondía el cine moderno, un edificio de 2 pisos que se encontraba en la calle de Mier y Pesado. Mi abuela materna, doña Carolina Navarro, viuda de Ocampo, una señora muy viejecita, de canas como de nieve y bellos ojos azules, permanentemente sentada en una mecedora de mimbre pintada del mismo color de sus canas y cara, y quien jamás cruzó ni una sola palabra conmigo, seguramente enojada por alguna de mis travesuras que jamás le hice, vivía en la avenida Coyoacán, compartiendo un pequeño y pobre departamento con su hermana, la tía Julia. Lo único que recuerdo que decía seguido mi abuela Carolina eran cosas que yo no entendía. Seremos pobres, pero no pelados. No somos de greñas paradas como los indios Kikabú. Somos de sangre azul y podemos contar hasta 6 generaciones. La tía Julia, en cambio, tenía el carácter más alegre y divertido. Se la pasaba burlándose de la abuela Carolina por sus dichos. Le molestaba al decirle que la próxima vez cargaría su pluma fuente con la sangre azul de sus venas. También lo hacía cantando canciones que no eran para nada del agrado de la abuela, pero que evidentemente a la tía le traían gratos recuerdos de su lejana juventud. Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos, prometen muchos regalos y lo que dan son puros palos. La tía Julia sabía tomar de la vida lo que le ofreciera y jamás se refería a pasadas glorias hacía mucho tiempo perdidas. Ella era mi eterna acompañante a las funciones de cine de los sábados en el Moderno. Nunca me atreví a preguntarle qué le gustaba más, si las películas que veíamos o los viejitos con los que siempre andaba muy platicadora. Olía muy feo, pero no me importaba. Yo la adoraba y esa fue la causa por la cual se descompuso la máquina de coser de mi mamá, que solo caminaba si con los pies movías para atrás y para adelante una plataforma de metal pequeña, donde aparecían unas letras grandes que decían Singer, y estaba compuesta por gran cantidad de brillantes y pequeñas piezas que parecían ser de plata. Imaginándolas valiosas,
Una a una, furtivamente, fui tomando las que consideré no indispensables para el buen funcionamiento de la cinta y, envueltas en quebradizo papel de baño, acostumbraba llevarlas de regalo a la tía Julia cada sábado en agradecimiento de que ella me llevaba al cine. Entonces, la televisión no existía más que en una canción que cantaba Lolita Garrido. La televisión pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás. Haremos un dueto. El novedoso aparato también aparecía en las series filmadas en blanco y negro que veíamos en el moderno, especialmente en todas las de Flash Gordon, semejando curiosos marcos dentro de los que se veía el rostro de algún personaje que a distancia se comunicaba con otro. Todos los días, pero especialmente los sábados desde las 4 de la tarde y hasta bien entrada la noche, en el cine moderno podían disfrutarse todo género de películas. Programas dobles y triples con El Gordo y el Flaco, 3 películas de horror con Frankenstein, El Hombre Lobo y la Mona, o 3 de rumberas con Ninón Sevilla, Meche Barba o La Reina del Género, María Antonieta Pons. Cada vez que exhibían los 3 García, Vuelven los García o cualquiera de Jorge Negrete, Cantinflas o Pedro Infante, los llenos eran absolutos. Muéganos, morevianas y chamois eran consumidos entre gritos al cácaro cuando se iba la luz o se cortaba la película. Nadie de la colonia faltaba a las funciones de cine de cada 6 de enero. Ese día rifaban todo género de juguetes, bicicletas, cajas de refrescos y dulces, de manera que si Santa Claus fallaba, siempre quedaba el recurso de ganar algo en la rifa. Desde mucho antes del Día de Reyes, en las vitrinas del largo pasaje de acceso a la sala de cine, se exhibían los objetos que se iban a rifar, con el fin de despertar en todos los niños la esperanza de ganar alguno de los regalos más caros, anhelo que conforme la fecha se acercaba, se transformaba en enfermizas obsesiones. Lo que más alcancé a ganar fue una caja de refrescos Delaware Punch, que tenían la gracia de ser de los primeros en envases gigantes que se veían en México. La segunda cerrada de la calle Luz Sarmión era el lugar de reunión predilecto de todos los que vivíamos en la manzana a la que la privada correspondía. Ahí, mejor que en cualquier otra calle, podíamos jugar desde avión o encantados hasta patinar o andar en bicicleta. La Navidad en la que, por una extraña coincidencia, a todos los niños nos regalaron unas pistolas de agua de metal estriado igual a las que usaba Flash Gordon en sus épicas batallas contra Mongo o contra los hombres arbóreos, tuvo lugar una garrona mano armada que hizo historia. En la privada vivía una de las familias más ricas del rumbo, los Iriart. El ingeniero Iriart, padre de Humberto y de Hugo, había construido una casa que, a diferencia de todas las demás, era ultramoderna, al grado de que estaba construida en forma de cilindro de 3 pisos. Para llegar al tercer piso, en donde había un cuarto de juegos en el que estaba instalada una casa de campaña, el sueño de cualquiera de nosotros, era necesario pasar primero por la sala hasta llegar a una escalera de caracol. Y, por una razón que no alcanzo a comprender hasta el día de hoy, este tránsito debía hacerse rápida y silenciosamente para no molestar a los señores de la casa, a quienes solo conocimos de manera breve y fortuita. Una señora muy blanca y pelirroja y un señor al que el terror nos impidió ver siquiera una vez. Quizá porque era el primer albino que conocí, o quizá porque sus juegos eran rudos al extremo del sadismo, Humberto siempre me pareció un personaje extraño.
Mi amigo era Hugo, ahora convertido en un rubicundo y muy exitoso escritor. Entonces Hugo era delgado e introvertido y tenía una fabulosa colección de soldaditos de plomo con los que jugábamos durante horas interminables en el pequeño corredor jardinera que rodeaba la moderna casa, espacio que pronto perdió sus plantas, pues inspirados en Sin Novedad en el Frente, construíamos los campamentos en medio del lodo. La primera televisión que hubo en toda la colonia fue precisamente la de los Sirianos. La primera vez que Hugo se refirió al aparato, francamente creí que era una más de sus fugas al mundo de la imaginación. Nadie en su sano juicio iba a dar el menor crédito a la versión de que en verdad existía una caja que contenía un cine en casa. Junto a la casa de los Sirianos se encontraba la de los Gabelich. El señor Gabelich era un herrero formidable, grande y simpático, de nacionalidad yugoslava. Por su estilo desenfadado y europeo, su familia era la más divertida de la privada, además de que solo en su mesa se podía probar el entonces desconocido yogur. La hermana mayor, Danitsia, no tenía el menor empacho en cepillar su abundante cabellera de frente a un espejo colocado estratégicamente en la ventana que daba precisamente a la privada. Esto no tendría nada de particular o extraño, si no fuera porque la indiferente Danitsia acostumbraba a llevar a cabo esta actividad con los pechos al aire, ante el asombro de propios y extraños que, conociendo más o menos la hora del show, desde temprano por la mañana procurábamos no perdernos. Su hermana Susana, brava como el demonio, era lo más parecido a una luchadora de Nintendo. Su hermano Vicente, un güero cabrón que constantemente se metía en todo género de pleitos y líos con el vecindario y conmigo, era mi mejor amigo. Enfrente de estas dos casas estaba la casa de los Garza. El señor Garza era un norteño, prieto, culto y refinado, invariablemente vestido con esmero, que había ocupado puestos importantes en el servicio diplomático, razón por la cual todo el mundo se refería a él como el embajador de la Garza. La mamá de los Garza era una señora que siempre estaba de pleito conmigo, porque me encantaba ir a su casa a columpiarme en una de las dos rejas de fierro de la entrada, fabricadas, desde luego, por la herrería Gabelich. Nuestra conversación se limitó siempre a: «Niño, ¿me vas a colgar la puerta?». Los hijos de los Garza eran Tomás, el mayor, un tipo distante que tenía fama de haber logrado un enorme acervo cultural gracias a que memorizaba diccionarios, proeza con la que había logrado que nadie cruzara palabra con él. El Chacho, sin duda alguna el tipo más guapo y popular de la colonia, y mis amigas, Palmira, la hija mayor, a quien todos llamábamos Titina, y Alma Rosa, la más bonita. Titina era como su padre, prieta, inteligente y muy simpática. Trabajaba de caricaturista haciendo historias y monitos para los cómics de la familia Burrón. Sin siquiera darme cuenta, había conocido a mi primera creativa. Con ella ideaba y presentaba funciones de títeres, a las cuales invitábamos al vecindario a asistir, naturalmente previo pago. Alma Rosa era mi eterna alumna en las clases de patinaje. Nos ajustábamos fuertemente los Winchester metálicos a los zapatos y a patinar. Una y otra vez me desesperaba comprobar que por más que me esforzara en mis clases, Alma Rosa jamás sería capaz de sostenerse en pie con los dichosos patines. Al fondo de la privada estaba un curioso y pequeño hospital que nada tenía que hacer en la zona y el cual instintivamente evitábamos, pues teníamos la acendrada convicción de que con solo respirar su aire nos exponíamos a contraer la temida poliomielitis, que ya había atacado al pobre de Luis,
el hermano menor de Nacho Méndez, el hoy famoso compositor y director musical. Enfrente del hospital, el lugar seguro, se encontraba la casa de Rosita y Maruca del Río. Los papás de las del Río tenían en la avenida Coyoacán una juguetería en la que eternamente tuvieron a la venta un pequeño proyector de 8 milímetros que, junto con una casa de campaña, me cansé de pedirle a Santa Claus. Desesperado ante la indiferencia del alemán, no me quedó más remedio que recurrir a los Reyes Magos, aunque sin mucho entusiasmo, ya que a dichos árabes no les profesaba confianza alguna y antes jamás les había pedido nada. Naturalmente también me defraudaron, pero al menos tuvieron la gentileza que no tuvo el alemán. Me enviaron una carta escrita a máquina y firmada muy atentamente por Melchor, Gaspar y Baltasar. Después de más de 70 años, precisamente cuando recababa documentos para escribir este libro, descubrí junto con muchos otros secretos familiares que mi hermano Jorge fue el verdadero autor de la epístola, género que dominaba. Lo supe porque encontré cartas maravillosas firmadas por él, escritas en el mismo estilo y la misma máquina de escribir, dirigidas a mi madre y a mis hermanas. Por fin, hoy sé quién fue el culpable del ridículo que hice al mostrar a todos mis amigos lo que yo creí irrefutable prueba de la existencia de los 3 Reyes Magos. Mi padre era contador público, trabajaba en el Banco Hipotecario Fiduciario y de Ahorros, propiedad de don Raúl Basurto, uno de los hombres más ricos de la época, y era además director de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Politécnico. Aun cuando tenía una profesión honorable de la cual vivíamos muy bien, por azares del destino y en claro contraste con su austera personalidad, tenía negocios teatrales. Desde su adolescencia había hecho amistad con varias personas que más tarde se relacionaron con el medio artístico. El escritor, poeta y líder de la Federación Teatral, Francisco El Güero Benítez, así como el legendario empresario teatral don Carlos Laverne, esposo de la primera actriz de origen español Anita Blanch, y Rafael Torres de Leña, representante en México de los autores teatrales españoles. El Lírico era un hermoso teatro de 3 pisos y su fachada de cantera inaugurado el 6 de agosto de 1907. Su primer dueño fue el señor Rafael Casa y Landa, quien encomendó la construcción al ingeniero Manuel Torres Torrica. El inmueble combinó todos los adelantos técnicos de la época con el mayor lujo posible, por lo que fue sede de fastuosos espectáculos. Posteriormente, el Lírico pasó a ser propiedad de los esposos William O. Jenkins y Mary Street de Jenkins, quienes lo vendieron el 25 de septiembre de 1919 al señor Donald M. Street, quien vendió la propiedad el 3 de mayo de 1935 al viejo amigo de mi padre, don Rafael Torres de Leña, quien a su vez se asoció con él vendiéndole la mitad de la propiedad del teatro el 12 de junio de 1940. Si para el fin de semana no había en casa queja alguna sobre mi comportamiento y llevaba buenas calificaciones, lo cual ya era más difícil, mi premio consistía en acompañar a mi padre en sus rondas de los sábados por diferentes teatros. El ritual era siempre el mismo. De la pequeña cajonera, la nana Delfina sacaba mi ropa de gala y me ponía los consabidos pantalones cortos o los bombachos. Me subía al Ford de los años 40 de mi padre y juntos nos enfilábamos a presenciar los ensayos y las funciones que se llevaban a cabo en el Lírico, en donde yo quedaba a cargo de la señora que operaba la dulcería. Así, hoy puedo recordar sin problema al gran cómico El Panzón Soto.
a la famosa y muy bella vedette cubana Rosita Fornés, que nunca supo todo lo feliz que hacía sentir a un niño a quien semejante belleza le sonreía desde el escenario. Nunca me olvidaré de la extraordinaria cantante de ranchero Irma Vila, que frente a un comodín pintado con una gigantesca y brillante águila nacional, cantaba como nadie, besando la cruz de Chucho Monte. Tampoco olvidaré los tradicionales tenorios y, sobre todo, recordaré siempre al enorme compositor de México, don Agustín Lara. Su espectáculo iniciaba con la música del organillero, interpretada con brío a manera de obertura por la orquesta del Foso. El final daba lugar a que el telón de boca, elaborado en puro terciopelo rojo granate, subiera lentamente mientras el par de potentes seguidores de brillante luz apuntaban justo al fondo, a la izquierda del espectador. Los seguidores esperaban a que don Agustín hiciera su entrada a escena mientras su voz, con aquel tan característico estilo suyo, decía: prepárense, estoy más flaco que nunca. WowMX.tv. Sí, y como dice aquí este maravilloso subtítulo del libro que se llama Escenarios de la Vida, el mundo es un escenario y la vida un show. Nos cuenta Armando que la Asociación Nacional de Productores de Teatro, ANACE, fue fundada en 1970 y como primer presidente de la agrupación unánimemente elegimos al hoy ya legendario Manolo Fábregas. Manolo se reeligió muchas veces seguidas, pues los periodos de las administraciones eran por reglamento interno solamente de 2 años, hasta que a fines de los años 80 fue electo un nuevo presidente, don Salvador Varela. Salvador Varela fue uno de los pilares del teatro comercial de México. Su espíritu de empresa lo llevó a establecer una verdadera industria que llegó a manejar varios de los teatros de comedia de la ciudad, pero sobre todo Salvador era una persona generosa, buena y respetable, que jamás quedó a deber un solo peso a nadie y cuya palabra era aún mejor que su vida. Para entonces ya era muy conocido un productor teatral de origen español, Fernando de Prado y Colón de Carvajal, descendiente del famosísimo almirante de la Mar Océano, o Mar Océano, cuyo hermano Manuel, administrador de fortuna del rey Juan Carlos I de España, llegó a pasar una temporada en la cárcel acusado de latrocinio. Fernando era además el eterno compañero de la gran estrella española Nati Mistral, famosa en toda América Latina por sus películas y sus presentaciones personales, donde cantaba y recitaba en espectáculos de excepcional buen gusto. Con todos esos antecedentes, más la siempre impecable apariencia y vestimenta de don Fernando, se le confió la tesorería de Protea en esta nueva directiva. Graso error. Para cuando fundamos Protea en 1970, yo contaba con 28 años. De manera que conforme fueron pasando los años, el personal que laboraba en las oficinas de la agrupación lógicamente comenzó a dirigirse a mí para las malas noticias. Me avisaron que había un faltante. De inmediato me comuniqué con Salvador, con quien hasta su fallecimiento me unió una gran amistad, y le di las malas noticias. Naturalmente se alarmó y me dijo: "Carreros al fin, que metía las manos al fuego por Fernando". Le dije que no se trataba de eso, que la situación era grave y que lo único que necesitaba hacer era tomarse la molestia de contactar a los empleados de la agrupación que me habían informado a mí para que ahora le informaran a él cuál era exactamente la situación. Le solicité a Salvador que guardara discreción sobre todo este asunto, pues todos estimábamos mucho a Fernando de Prado y nunca antes en Protea se había dado un caso semejante. Evidentemente Salvador no cumplió, pues la siguiente llamada que recibí fue precisamente la de Fernando, que con su mejor acento español me juró que él jamás
había cometido el abuso de no pagar la publicidad de alguno de sus espectáculos teatrales. Le dije que me apenaba mucho la indiscreción de Salvador, que para mí bastaba y sobraba con que él me diera su palabra de que eran falsas las acusaciones de los empleados para que yo le creyera. Pero también le dije que lo que yo opinara o pensara era lo de menos, pues lo verdaderamente importante era el bien de Protea y de él mismo dejar en claro el asunto encargando de inmediato una auditoría externa. Salvador me llamó de nuevo para intentar la vía teatral, quejándose ahora de que la auditoría que yo le había sugerido a Fernando resultaría muy cara. Lo atajé y le dije que ya se dejara de historias y directamente consultara con los empleados, pues las pruebas que decían tener no dejaban lugar a dudas. Pronto recibí otra llamada suya en la que, apenado y en un tono muy diferente, me dijo que efectivamente Fernando había contraído un enorme adeudo sin él haberlo consentido o conocido y me solicitó consejo. Insistí en la auditoría y le aconsejé citar a una asamblea de socios para enfrentar en forma abierta y directa el problema, pues en Protea estaba terminantemente prohibido dar crédito y el propio presidente del consejo tenía autoridad para saltarse el uso y costumbre ya establecido en el reglamento interno. La auditoría arrojó un faltante de 200 millones de viejos pesos, que en esa época de ninguna manera representaban el valor que hoy tendría una cantidad similar. La indignación de los miembros de Protea fue mayúscula. Todos, en mayor o menor medida, habíamos pasado por malas rachas, pero eso nunca había sido motivo para acumular adeudos con nuestra propia agrupación. No tenía calificativo el que Fernando durante años nos hubiera estado engañando, robando y abusando de nuestra confianza. Protea vivía durante sus primeros años de las cuotas que mensualmente aportábamos sus socios, lo que no resultaba muy justo para quienes no teníamos un teatro abierto todo el año, sino únicamente nos limitábamos a rentar uno cuando teníamos alguna obra en producción. Manolo Fábregas cambió todo eso cuando se le ocurrió la feliz idea de quitarle la concesión de la cartelera teatral a la señora Toledo para que directamente Protea hiciera las veces de agencia publicitaria, obteniendo un 15% de utilidad y pagando el restante 85% a los periódicos. No pagar la publicidad de los teatros que manejaba algún productor o productores fue el método aplicado por Fernando para robarnos a todos los demás productores que semana a semana puntualmente pagábamos el costo de nuestra publicidad en la cartelera de Protea. Se organizaron asambleas en diversos teatros para informar cuál era la situación. Recuerdo en especial una llevada a cabo en el teatro que tenía la SOGEM en la cerrada de Eleuterio Méndez en Coyoacán y que amablemente José María Fernández Unzaín nos había prestado para la ocasión. Recuerdo en especial a Miguel Sabido y a Kiki de Hoyos sentados en primera fila junto a Silvia Pinal tomando nota de todo lo que se hablaba. Finalmente la asamblea me designó para asistir a una última reunión en las oficinas de nuestro entonces abogado, Manuel Galicia Alcalá, para tener una última entrevista con Fernando de Prado y tratar de llegar a un acuerdo para que pagara su adeudo. Llevaba yo el nombramiento de tesorero interino y la encomienda de aclarar todas las cuentas. Para mí fue un honor el que mis compañeros, mis pares, me eligieran para el puesto que cuando originalmente fundamos Protea le concedimos a don Rafael López Miernau, al considerarlo como era un hombre íntegro y digno de toda nuestra confianza. En esta tarea siempre conté con el invariable y total apoyo de Salvador, ya sumamente afligido y avergonzado, pues a fin de cuentas el fraude se había dado durante su guardia, dentro de su administración. Don Manuel Galicia Alcalá fue uno de los abogados más respetados de México. Sus triunfos en los casos más prominentes son de leyenda. Don Manuel, además de abogado, se graduó de médico y quizás esa era la razón por la cual su carácter poseía una infrecuente dualidad. Por un lado era absolutamente inflexible en su búsqueda de la verdad y la justicia, y por otro tenía una inteligente bondad y equilibrio interior. Fue en su despacho, en lo alto de la avenida Constituyentes, en donde nos reunimos él, Salvador Varela, Fernando de Prado y yo. Fue esta la última vez que vi a Fernando.
quien dijo no estar en condiciones económicas para asignar la cantidad que señalaba la auditoría. Fue inútil que yo insistiera en que un pago de la cantidad que él estuviera en condiciones de ofrecer con la aceptación formal de lo adeudado sería suficiente para yo poder regresar a la asamblea y así darle un trámite extrajudicial al asunto. No aceptó. No aceptó, afirmando delante de los abogados que no contaba con un solo peso para pagar su adeudo. Yo le expresé mi incredulidad, haciéndole ver que la próxima junta no la tendría con compañeros productores, sino con abogados y ministerios públicos. Regresé a la asamblea, vi el informe de lo sucedido y se tomó la decisión que me tenía, dar comienzo a las acciones judiciales. De manera que Fernando comenzó a padecer los tormentos de la justicia mexicana. Para principios del mes de noviembre de ese mismo año de 1990, estando en la ciudad de Buenos Aires, justamente un día que tenía el compromiso de comer con la actriz argentina Marcela López Rey, recibí una extraña llamada telefónica suya en la cual varias veces me preguntó si me sentía bien, la llamada de la actriz Marcela López Rey. Sí, desde luego me siento y estoy bien, me dijo. Pasó por mí en su auto, me dijo que comeríamos en un restaurante de la Costanera, junto con 2 periodistas, amigos de ella, y me soltó la noticia de la muerte de Fernando de Prado, quien se había suicidado en las piscinas del Teatro Helénico de la Ciudad de México, de un tiro en la cabeza. Durante la comida, los 2 periodistas amigos de Marcela me contaron que Fernando estaba entrampado, lleno de deudas, con 2 hermanos dueños de varios teatros en Corrientes, en Broadway argentino. Incluso dijeron que estaba amenazado de muerte en caso de si algún día se le ocurría regresar por allá. Los hermanos le habían prometido regalarle un par de botas de cemento. Estando precisamente en la Costanera, pude imaginar con un escalofrío a lo que se refería. A mi regreso a México desde Buenos Aires, se tomó la decisión de elegir una nueva mesa directiva en Protea, presidiendo ahora el consejo directivo la afamada actriz y productora teatral Silvia Pinal, conmigo de primer vicepresidente, Antonio Aro Oliva de segundo vicepresidente y Alejandro Gertz Manero de secretario del consejo. En vista de los acontecimientos, Silvia propuso y fue aprobado por unanimidad que a partir de esa fecha no pudiera reelegirse de forma sucesiva el presidente de la agrupación, para de esta manera garantizar la alternancia y el buen manejo de nuestros dineros. Los periodos de Protea eran de 2 años, así que durante los siguientes 1990 y 1991 nos dedicamos a atender los asuntos de la agrupación y con la ayuda de Ramiro El Pollo Jiménez, entonces el tesorero de la agrupación, a reparar el daño económico causado por Fernando. En los estados financieros de Protea, el fallecido Fernando de Prado dejó asentada la existencia de $30,000 en efectivo guardados en una caja de seguridad de un banco de la avenida Insurgentes, esquina con Abre. Hasta allá fuimos varios de los socios de la agrupación, días después de la elección, para presentarnos ante el banco como los nuevos representantes de Protea. En lo que llegaba Silvia, el gerente del banco me llamó por separado a su oficina para decirme algo muy confidencial. La caja de seguridad estaba efectivamente a nombre de Protea, pero desde que la misma había sido tomada directamente por Fernando, nadie la había abierto. Me mostró la tarjeta de firmas que confirmaba su hecho. Lo confidencial resultó ser que hasta las oficinas del banco donde estábamos había llegado en días pasados la señora Nati Mistral con una carta aparentemente manuscrita por Fernando donde la autorizaba para abrir la caja. El gerente de la sucursal bancaria naturalmente no se lo había permitido porque, siendo propiedad de Protea, Fernando en lo personal de ninguna manera estaba legalmente capacitado para otorgar a Nati la autorización para abrirla. Silvia hizo su entrada al banco, espectacularmente bella como siempre. Pasó a la oficina, oyó la explicación y pidió ir hasta donde estaban las cajas de seguridad para abrir la de Protea. La abrimos y dentro no había absolutamente nada. Si alguna vez hubo
alguna duda sobre cómo calificar o qué nombre dar a la actuación de Fernando de Prado en la administración de Protea, ese día y en ese mismo momento quedó totalmente disipado. Hasta de la pobre Nati se pitorreó don Fernando de Prado y Colón de Carvajal.